Muchas veces no llegamos a creer en la existencia de seres de otro mundo. Pero quizás nuestras suposiciones sean equivocadas, quizás nuestros líderes mundiales sepan conocimientos resguardados que no quieran dar a conocer por alguna razón. Por ende conocemos historias de organizaciones famosas como los Hombres de Negro o la CIA. Pero una organización aparecería en el famoso mundo de Internet, asegurando ser el último bastión de la Tierra. Y hoy hemos venido a discutir su existencia. Bienvenidos sean a otro capítulo de Investigación Creepypasta. Fundación SCP. En el año 2007 en el inmenso mundo de Internet, apareció una misteriosa, pero realista página de Internet en inglés, que parecía tener los registros de una peculiar fundación, la Fundación SCP. Según lo explicado, la fundación se dedica a contener objetos imposibles de contener en otra parte ya que su grado de peligrosidad es enorme. Objetos que provocarían caos en el caso de ser liberados. La fundación se rige bajo el lema de Secure, Contain and Protect, que en nuestro idioma significaría asegurar, contener y proteger. Para comprender el rango de peligrosidad de los objetos, debemos comprender el sistema de clasificación de dichos objetos. Los objetos que contiene esta fundación se clasifican en 3 categorías. Safe, la sección de los objetos seguros, aquí se contienen los de menor peligrosidad, los objetos de los que no se sabe mucho ya que se ha dado prioridad de investigación a los más amenazantes. Euclid, esta sección contiene objetos cuyo comportamiento no se puede predecir, su comportamiento va más allá de lo que conoce actualmente la ciencia. Keter, los Keter son los objetos más peligrosos, por lo tanto, los que están más rigurosamente contenidos dentro de las instalaciones de la fundación. La liberación o uso de estos elementos puede causar una destrucción significativa en los lugares por los que pase. En la página nos muestran miles de archivos relacionados con los objetos de dicha organización, que supuestamente ha sido filtrada esta información. Cada archivo posee una descripción, foto, en ocasiones, e instrucciones con el respectivo tratamiento que hay que darle en el caso de toparse con alguno. Algunos de los más famosos y conocidos objetos que supuestamente ha recabado esta organización están clasificados por números y las categorías ya mencionadas. Algunos registros de estos objetos son: SCP-049. Clasificación del objeto, Euclid. Es de apariencia humanoide, de 1,9 metros de altura y un peso de 95,3 kilogramos, sin embargo, en estos momentos incapaz de estudiar su rostro y el cuerpo con más detalle, ya que tiene un traje tradicional de un doctor de la peste usado en la Europa del siglo XV al XVI. Este traje ha demostrado ser en realidad parte del cuerpo de SCP-049, verificado con una prueba microscópica y genética que muestran estructuras similares a los músculos, a pesar de que se siente como cuero en bruto, y la máscara muy similar a la cerámica. El contacto con SCP-049 es siempre letal para los humanos. Después del contacto con la mano de SCP-049, la víctima sufre y muere en cuestión de momentos. SCP-049 a continuación, intentará matar a todos los demás individuos de la sala, supuestamente para evitar ser interrumpido, antes de regresar a la primera víctima, que a partir de ese momento toma el nombre SCP-049-2. Para las futuras referencias, produce una bolsa hecha de cuero que contiene bisturís, agujas, hilo, y varios frascos de una sustancia que aún sin identificar, provenientes de algún lugar de su cuerpo y comienza la disección de la víctima SCP-049-2. Así como la inserción de diversos productos químicos en el cuerpo. Después de aproximadamente 20 minutos, SCP-049 coserá a su víctima SCP-049-2 de nuevo y se volverá dócil y callado. Después de unos pocos minutos, SCP-049-2 reanudará signos vitales y parecerá reanimarse. Sin embargo, SCP-049-2 carece completamente de funciones cerebrales superiores, y vaga sin rumbo hasta que encuentra a otro ser humano vivo. En ese punto, la adrenalina y los niveles de endorfinas de SCP-049-2 se triplicarán en su intento de matar a cualquier humano. A ciencia cierta este espécimen puede crear lo que se le conoce como zombies. Las interacciones con este espécimen han sido pocas, pero al parecer logra comprender nuestro idioma, y logra hablar con un remarcado acento británico. A pesar de las atrocidades que hace, él asegura salvar a sus víctimas. SCP-017.
Clasificación del objeto, Keter. Es una figura humanoide de aproximadamente 80 centímetros de altura, anatómicamente similar a un niño pequeño, pero sin señales de identidad discernibles. SCP-017 parece compuesto por una sombra de humo como mortajada. Ningún intento de encontrar algún objeto debajo de la mortajada ha tenido éxito, pero la posibilidad no ha sido descartada. La reacción de SCP-017 cuando una sombra es proyectada sobre él es inmediata y rápida. SCP-017 salta sobre el objetivo que proyecta la sombra y la encierra completamente bajo su mortajada, con lo cual vuelve a su tamaño normal, sin dejar rastro del objeto detrás de él. Está contenido en una jaula de vidrio acrílico, de 100 centímetros por 50 centímetros por 50 centímetros, suspendido en el centro de una sala hecha de hormigón, con las medidas 6 metros por 6 metros por 4 metros. SCP-035. Clasificación del objeto, Keter. Parece ser una máscara blanca de comedia de porcelana, aunque, a veces, se cambiará a la tragedia. En estos eventos, los registros visuales existentes, tales como fotografías, grabaciones de vídeo, incluso ilustraciones de SCP-035 cambian automáticamente para reflejar su nueva apariencia. Un líquido viscoso, altamente corrosivo y degenerativa se filtra constantemente de los agujeros para los ojos y la boca de SCP-035. Cualquier cosa que entra en contacto con esta sustancia decae lentamente durante un periodo de tiempo, dependiendo del material, hasta que se haya decaído completamente en una piscina de la original de contaminante. El vidrio parece reaccionar el más lento a los efectos del artículo. Por eso debe mantenerse dentro de una urna de cristal herméticamente cerrado, no menos de 10 centímetros, 4 pulgadas, de espesor. Al parecer no se tiene ningún registro oficial o documento que verifique la nación de procedencia de esta institución, tampoco podemos asegurar si es una verdadera organización en sí. La única prueba es la enigmática página que cuenta estas aterradoras descripciones. Si desean visitar la página del SCP les dejaré el link en la descripción de este vídeo. Solo si lo desean, recuerden están por su cuenta. Los registros del SCP prácticamente han sido borrados en su mayoría, solo quedan algunos cuantos registros. La Fundación argumenta dejar a disposición pública esta información, para prevenir a las personas de algún posible contacto con los posibles objetos. Como sea, la Fundación SCP puede ser real o no, e incluso sus historias han inspirado a videojuegos, pero recuerden eso se los dejo a ustedes, mi querido público. Pero recuerden el universo es muy grande como para que lo ocupe una sola especie. Aquí se despide el Omega, sayonara.